Bien, empezamos entonces con la clase de estadística. Lo primero que tenemos que ver es qué es la estadística. Acá nos dice, es la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios o estocásticos. Bueno, acá vamos a estudiar un poquitito cuáles son los fenómenos aleatorios y cuáles son los fenómenos estocásticos. Para así decirlo mal y pronto, como para que nosotros entendamos, un fenómeno aleatorio es algo que ocurre sin que yo pueda intervenir en él, que ocurre como tiene que ocurrir. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, o sale cara o sale cruz. Yo no puedo decidir, yo no puedo decir, no, ahora va a salir cara o ahora va a salir cruz, o me van a salir 5 veces caras de seguido o 5 veces cruz de seguido. No, no lo puedo decidir. Eso es un fenómeno aleatorio. En cambio, un fenómeno estocástico es algo que sigue una cierta regla, sigue una cierta fórmula, digamos, y siempre se cumple la misma situación. Eso, por ejemplo, se da en las poblaciones en cuanto a la salud, a una cierta enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que la enfermedad, dado un cierto tiempo, va a ir aumentando de casos, luego va a disminuir, cosas así. Estos son procesos estocásticos. Entonces, la estadística se dedica a estudiar todos esos fenómenos, ya sean aleatorios o estocásticos. También la estadística establece reglas y procedimientos para el manejo de datos. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando tengo una cierta cantidad de datos, por ejemplo, yo hago un estudio en una ciudad de, no sé, de la cantidad de verduras que consume la ciudad. Entonces, dependiendo de la cantidad de tomate que consume, la cantidad de cebolla, la cantidad de zanahoria, lo que sea, voy teniendo unos datos, y la estadística lo que hace es que me da unas reglas y unos procedimientos para que yo pueda organizar bien mis datos, para no tener los datos todos tirados por ahí, para tener bien organizaditos. Y justamente eso dice, está ligada a los métodos científicos en la toma es la recolección de los datos, organización, recopilación, presentación y análisis de datos. O sea, primero se toman los datos, luego se organizan. Al recopilar es como que se compara otra vez lo que nosotros tomamos con lo que nosotros ya organizamos, a ver si está todo correcto. La presentación es, bueno, presentarle a alguien, decirle, bueno, en esta cierta ciudad las personas consumen tanto por ciento de tomate, tanto por ciento de cebolla, etcétera. Y el análisis, obviamente, en qué influye eso en la ciudad, si son más sanos, menos sanos, si hay más enfermedades, qué sé yo, cosas así. Bueno, eso es lo que a mí se me ocurre ahora como ejemplo, pero hay un montón de ejemplos más también para esto. Entonces, todo esto es lo que engloba la estadística. Es más bien tomar datos y organizar los datos. Y obviamente esos datos hay que presentarle a alguien. Entonces, para organizar hay que recopilar, hay que presentar y hay que hacer un análisis de esos datos. Bien, vamos a ver algunos conceptos importantes antes de empezar con todo esto. Y los conceptos son los que están aquí. Yo voy a ir leyendo nomás para no tener que escribir demasiado. Y ustedes vayanme siguiendo. Pueden seguirme acá, o si tienen sus libros, muchísimo mejor aún. Bueno, entonces, el primer concepto importante, vamos a resaltar lo que son los fenómenos aleatorios o estocásticos. Yo ya les conté, pero acá dice en forma más científica. Son aquellos fenómenos que ocurren al azar, que no siguen una regla conocida o determinada, y cuyos resultados finales en consecuencia no se pueden predecir con exactitud. Eso es lo que yo les estaba diciendo de, por ejemplo, tirar una moneda al aire. Acá también dice la salida de un número de lotería como ganador, la obtención del número 2 en una tirada de un dado, la obtención del as de oro en la extracción de un naipe de un mazo de baraja española, la ocurrencia de una mutación en un cruce genético, la adquisición de un resfriado en determinada estación del año, etc. Todo lo que ocurre sin que nosotros podamos influir en eso, sin que nosotros podamos decir, bueno, ahora va a ocurrir esto o ahora no va a ocurrir esto. Eso es un fenómeno estocástico o un fenómeno aleatorio. Entonces, esto lo voy a poner acá, por ahí si no tienen el libro, entonces ya en el material van a ver. Bien, después, lo siguiente, lo que es el fenómeno determinístico. A ver. Bueno, los fenómenos determinísticos, dicen acá, son aquellos fenómenos que siguen ciertas reglas fijas y conocidas y cuyos resultados son predecibles de acuerdo a tales reglas.
Esto es lo que les dije hace rato de que, por ejemplo, siguen una fórmula o algo así. El tema del COVID, por ejemplo, bueno, varios en realidad, pero en la UNA hubo un investigador que hizo un modelo del cual siguió exactamente ese modelo del COVID, que tenía un rango de que en un cierto tiempo iba a estar fijo, luego iba a ir subiendo hasta un cierto momento, en determinado tiempo obviamente, luego iba a bajar otra vez y así fue. Toda esa regla que él hizo antes de que pase todo el tema del COVID, cuando recién empezaba, se siguió así tal cual. Entonces, él matemáticamente pudo ver cuál era la regla que iba a seguir esta enfermedad y de hecho que sí la siguió. Entonces, eso es un fenómeno determinístico. Acá dicen como ejemplos todos los fenómenos físicos y químicos que siguen reglas, por ejemplo, la ebullición, la condensación, todas esas cosas, dependiendo del material que sea, cada una tiene sus reglas. La mayoría de los fenómenos biológicos, también los fenómenos biológicos, todo lo que pasa con nuestro organismo. Ese entonces es otro concepto importante que hay que manejar. Vamos a ponerlo también en nuestros apuntes. Bien, siguiente. Dice lo que es un dato. Ya empezamos entonces ya a entrar más dentro del tema. Un dato dice que es la característica quali o cuantitativa. Acuérdense que cualitativa quiere decir de calificarle y cuantitativa quiere decir de contarle. Entonces, el dato es una característica ya sea cualitativa o cuantitativa de una persona, animal o cosa y que no tiene utilidad por sí mismo. Entonces, eso es un dato. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, las personas de cierta ciudad ven televisión o leen libros, un tanto por ciento ve televisión, un tanto por ciento lee libros. En ese caso yo estoy haciendo una característica cualitativa porque estoy diciendo quién, o sea, no es cualitativa, perdón, es cuantitativa, porque si digo, tanta cantidad de personas leen libros, tanta cantidad de personas ven televisión y no leen libros, tanta cantidad de personas leen libros y ven televisión, entonces estoy haciendo un conteo. Eso es una cantidad, una característica cuantitativa. En cambio, cualitativa sería más bien si yo digo, bueno, estas personas tienen un rasgo físico, qué sé yo, son blancas, estas otras personas son morenas, estas otras personas son mestizas, qué sé yo, cosas así, entonces eso sería cualitativa. Bien. Después tenemos lo que sigue, que es la información. Bueno, y la información es lo que ya vamos a sacar de nuestra muestra, de nuestros datos. Y dice, es un dato con mayores descripciones o un conjunto de datos procesados que tiene utilidad o aplicabilidad. Vamos a ver mejor esto en los ejemplos para que vayan entendiendo mejor. De repente a mí se me ocurren algunos ejemplos, de repente no, así que mejor vemos en los ejemplos que están acá luego en nuestro material. Y así vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, una información, ¿qué es lo que me dice del dato? El dato era, por ejemplo, las personas. ¿Qué me decía de las personas? Eso es la información que nosotros tenemos de las personas. Luego tenemos lo que son las variables. En este caso, variable nos dice. La variable es un símbolo tal como X, Y, H, X minúscula, B, que puede tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos, llamado dominio de la variable. Esto la gente, por ejemplo, de que Dios funciona, en realidad los de FCQ entienden bastante bien, deberían de entender bastante bien porque dimos funciones. Los de medicina y odontología no se preocupan, que igual no hace falta manejar demasiado de funciones, simplemente saber el concepto. Dice, si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. La variable puede ser discreta o continua. ¿A qué es lo que se refiere? Por ejemplo, si un cierto proceso sigue una regla, supongamos, voy a inventar algo, que el crecimiento de una población, dependiendo de la cantidad de años, sigue, por decirlo, esta regla, por decirlo. Entonces, la X es la cantidad de años, mi X es mi variable. Esta X yo puedo ir cambiando. Si yo digo, bueno, quiero saber cuánto creció esta población después de 5 años, entonces a la X le voy a poner 5 y voy a reemplazar acá esta X por 5 y lo calculo en mi calculadora, obviamente.
Si quiero saber cuánto creció la población dentro de 20 años, entonces la X cambia por 20 y así sucesivamente. Entonces, esta X que está acá en la formulita, eso es lo que es la variable y el dominio de la variable son todos los valores que yo le puedo dar a la X. A la X, por ejemplo, en el contexto, si yo estoy diciendo el crecimiento de una población, si yo digo, bueno, el primer año en el que yo voy a empezar a medir el crecimiento de la población va a ser el año 2000. Entonces, ese va a ser mi año cero. Mi X puede tomar cero para saber cuánta cantidad de población había el primer año que yo empecé a contar. Pero, por ejemplo, yo no puedo darle valores negativos. Yo no le puedo dar a la X menos 1. Porque si yo estoy haciendo el crecimiento de la población hace menos un año, no iba a haber ningún crecimiento. Desde que yo empecé a contar, hacia adelante únicamente va a haber crecimiento. Entonces, el dominio en este caso de esta van a ser todos los valores positivos nada más a partir del 0. Bueno, y dependiendo siempre del contexto, vamos a saber cuál es el dominio de esa variable, cuáles son los valores que nosotros le podemos dar a la variable. Y dice, si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. Ese es en el caso de que yo no le pueda dar más valores a la variable, solamente tome un valor, entonces va a ser constante. Y nos dice que la variable puede ser discreta o continua. Ya vamos a ver enseguida lo que significa que la variable sea discreta o que sea continua. Seguimos con lo que es la población o el universo. Bueno, cuando yo voy a tomar una muestra y yo digo, por ejemplo, voy a tomar la muestra de la ciudad de Caacupé y voy a estudiar la cantidad de gente que hay de las distintas religiones o creencias. Religión católica, religión evangelista, qué sé yo, o los que no creen en nada, voy a empezar a medir eso en la ciudad de Caacupé. Entonces, mi población va a ser la ciudad de Caacupé. Ahí lo que yo voy a tomar mi muestra y ahí voy a ir estudiando lo que yo quiero estudiar en este caso, que es la creencia de la gente. Entonces, esa es la población. Acá, sí, en términos más científicos, nos dice la población o el universo es la totalidad de los datos de la misma especie. Ejemplo, estatura de todos los estudiantes de un curso probatorio, el cociente intelectual de un grupo de estudiantes, todas las dosis aplicadas de un medicamento a pacientes en el tratamiento de una enfermedad, el número de envasados defectuosos y no defectuosos producidos por una fábrica. Acá nos da varios ejemplos también de lo que es la población y de lo que es la población o el universo. También nos da algunos ejemplos. Dice, bueno, algunas características. Dice, la población puede ser finita. Todos deberían de saber lo que significa la palabra finita. La palabra finita quiere decir que tiene un fin. Es finita, entonces cuando se conoce el número de elementos que consta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les dije, que se estudia los habitantes de una ciudad y sus creencias, mi población va a ser finita, porque a una cierta cantidad de personas nomás yo le voy a estudiar. Y va a ser desde la primera persona hasta la última persona. Pueden ser 10 personas, pueden ser 20, 30, 1000 personas, 1.000.000 de personas, lo que sea, pero siempre tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, eso es una población finita. Y en cambio, la población va a ser infinita cuando no puedo decir, hay desde acá hasta acá, hay una cantidad infinita de personas. Por decirlo, si yo estudio a los seres humanos en general, eso es una cantidad infinita porque no sabemos cuántos en realidad hay. Incluso van muriendo algunos, van naciendo otros, entonces esto siempre va a ir cambiando. Entonces, eso va a depender también del contexto en el que estemos trabajando. Y tenemos lo que es la muestra. Bueno, y la muestra es una parte nomás de la población. Así como yo les digo, bueno, voy a estudiar la ciudad de Caacupé y sus creencias, pero yo tal vez no voy a agarrarle a todas las personas que viven en la ciudad de Caacupé, solamente a unas ciertas personas, supongamos de ciertos barrios. Entonces, a esa cantidad a la que yo le estoy estudiando, esa va a ser mi muestra. Y dice acá, la muestra es una parte de la población o universo. Cuando es representativa de la población, se pueden deducir importantes conclusiones de ella.
Una muestra es representativa de la población cuando se extrae de ella al azar, o sea, no es que yo voy a elegir, sino de acá de acá voy tomando nomás sin elegir, aplicando las reglas del muestreo estadístico. Una muestra que no es representativa de la población se denomina muestra sesgada o muestra orientada. Bueno, por decirlo, queremos saber la cantidad de simpatizantes de un cierto club de fútbol. Yo nomás agarrar y decir, bueno, voy a ir a estudiar todos en el barrio obrero. Obviamente en el barrio obrero va a haber mucha más gente de Cerro Porteño. Si me voy a Luque, voy a encontrar mucha más gente de Luque. Entonces, esa no es una muestra representativa de todo el pueblo paraguayo y de su cantidad de simpatizantes por cada equipo, sino es una muestra sesgada, porque como si yo tomo obviamente de cierto lugar nada más y en ese lugar predomina más una cierta cosa, entonces obviamente van a haber más gente de esa cosa. Para hacer que mi muestra sea representativa, yo tengo que tomar algunos de Barrio Obrero, algunos de Luque, algunos de Asunción, y así de cada una de las ciudades ir tomando una cierta cantidad y ver en total. Eso entonces va a ser mi muestra representativa. Bien, esto también vamos a copiar en nuestro material. Ok, seguimos entonces con la organización de los datos. Una vez que ya manejamos los conceptos, lo que son los fenómenos aleatorios, los fenómenos determinísticos, lo que es el dato, la información, la variable, la población o el universo y la muestra. Una vez que manejamos todo eso y ya sabemos cómo recoger entonces los datos, de dónde recoger los datos, cómo clasificarlos, etc. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar los datos, cómo se organizan los datos. Bien. Para organizar los datos tenemos unas cuantas maneras que nos da acá nuestro libro. Vamos a copiar también esto. Tenemos la forma de organizar, por ejemplo, por intervalos de clase, o directamente se le llama clase nomás ya también. Ay, se me sale medio chueca mi... Bueno, se me quedó chueca, no importa. El intervalo de clase dice, se denomina así a cada uno de los grupos en que se divide el conjunto de datos. Para cualquier conjunto de datos es aconsejable tener entre 5 y 20 clases. Bueno, ya vamos a ver en los ejemplos mejor qué es lo que significa esto. Después tenemos el límite inferior y límite superior de clase. Es el menor y el mayor valor que delimita un intervalo de clase. Tenemos también los límites reales de clase. Dice, son los valores reales que se pueden tomar para asegurarnos de que estén incluidos los extremos. Siempre es menos a más media unidad que la última cifra significativa. Bueno, vamos a ver en los ejemplos. No se me asusten que acá leyendo nomás parece que es demasiado complicado. Dios mío, ¿qué es lo que es eso? No entiendo. No se asusten. Una vez que hagamos los ejercicios van a decir, eso nomás es. Bueno, después tenemos lo que es la marca de clase. La marca de clase dice que es el representante de un intervalo de clase. Se calcula por la semisuma de los extremos del intervalo. Tenemos lo que es la frecuencia. Cada uno de estos, algunos también acá les va dando su simbología. La marca de clase, por ejemplo, se le llama X, a la frecuencia se le llama F. La frecuencia es la cantidad de veces que un dato se repite o la cantidad de datos que hay en un intervalo de clase. Y tenemos el ancho de clase o la longitud de clase que se le denomina C minúscula. Y eso es la diferencia de los límites reales de clase. También se pueden calcular por diferencia entre dos límites inferiores o superiores de las clases contiguas. Ya, vamos a estudiar bien qué es lo que significa todo esto. Tenemos un poquitito más también. A ver. Ok, acá agregamos estas cositas también para organizar nuestros datos. ¿Dónde se quedó? Se me movió todo. Bueno. Así. Espérenme que voy a organizarme acá para que se quede todo junto. Bien, ahí está. Entonces, esto también es parte de la organización de los datos. Tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias.
esa tabla es súper útil, la vamos a ir creando y ahí en esa tabla vamos a ir viendo cada una de estas cosas para poder saber o ver bien ahí qué es lo que se cumple, cuál es el intervalo, cuál es el límite superior e inferior, límites reales, marca de clase, todo en esa tabla de frecuencias vamos a ver. Y díselo acá, es la tabla donde consignamos los intervalos de clase, las marcas de clase, las frecuencias correspondientes a los intervalos de clase. Luego tenemos lo que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es un gráfico en donde se representan todos estos datos de los cuales estábamos hablando. Y se llama polígono de frecuencias porque se forma algo parecido a un polígono. Para los que no saben, un polígono es como una unión de líneas que van siguiéndose, entonces se forma algo así. Por eso se le llama polígono de frecuencias. Y dice, es el gráfico de frecuencia en función de las marcas de clase construido en forma de línea continua. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son los histogramas. El histograma también es un gráfico en donde se pueden representar los datos que yo estaba organizando. También se puede representar en un histograma. El histograma es un gráfico distinto al polígono de frecuencia. Y dice, el histograma es como esa gráfica de barras. Seguro que habrán visto en algún diario, en algún libro, qué sé yo, esa gráfica de barras. Bueno, eso es el histograma. En ese histograma, como ya les digo, se representan todos los datos que estábamos estudiando. Dice, es el gráfico de frecuencia en función de las marcas de clase construido en forma de rectángulos. Bien, vamos a seguir. Acá tenemos los pasos para poder construir una tabla de distribución de frecuencias y tenemos un ejemplo. Primero vamos a copiar los pasos y vamos a resolver el ejemplo. Ok, dice, los pasos para construir una tabla de distribución de frecuencias. Primero hay que calcular el rango de los datos, primer paso. Segundo paso, se determina en forma apropiada el ancho de clase mediante esta formulita, rango dividido en número de clases, y se redondea por exceso el cociente obtenido. Redondear por exceso quiere decir aumentarle dependiendo. O sea, si por ejemplo me sale 1,5, yo lo voy a poner 2 nomás ya. Eso es redondear por exceso. El tercer paso dice se determinan las clases y se calculan las marcas de clase. Cuarto paso, se calcula la frecuencia de cada clase mediante el conteo de datos. Y tenemos acá nuestro ejemplo. Bien. En el ejemplo dice, en la lista siguiente se dan los promedios expresados en porcentaje de 40 alumnos de un curso determinado. Fíjense acá, vamos a poco distinguir los elementos que tenemos acá en este problemita. El curso determinado es mi población, ¿dónde estaba? Mi población o universo es el curso del cual me está hablando. No me dice qué curso es, pero me dice un curso. Bueno. Y los 40 alumnos de los cuales yo tomé sus promedios, esa es mi muestra. O sea, no tomé a todos los alumnos, tomé unos cuantos alumnos de un cierto curso. Todo el curso completo es mi población entera y mis 40 alumnos es mi muestra. Bien, dice, se da la lista de los promedios. Estos son los promedios que fueron obteniendo cada uno de estos 40 alumnos. Como son 40 alumnos, evidentemente tienen que haber 40 datos. No pueden haber menos ni tampoco más. Me pide construir la tabla de frecuencias utilizando 5 intervalos de clase y grafica los datos. Bueno, esa gráfica vamos a ver si lo hacemos en un histograma o lo hacemos en un polígono de frecuencias. Bien, para poder hacer mi tabla de distribución de frecuencias, el primer paso me dice que es calcular el rango de los datos. Para calcular el rango de los datos, lo que yo tengo que ver es cuál es el número más grande entre todos estos, cuál es el promedio mayor que pudieron obtener estos alumnos, y cuál es el menor de todos también,
Y para construir el rango simplemente se hace la diferencia, se hace la resta del mayor número y el menor número de todos estos que están acá. A ver, miren un poquitito y díganme cuál es el mayor número que ven ahí. 89. 89, puede ser. A ver, vamos a mirar un poco. Acá está el 89. Sí, efectivamente, el 89 es el mayor de todos los números. ¿Y el menor? El 2. El 2. Ok. Entonces, siguiente página. Vamos a ir haciendo por paso. Calculamos. Me lo voy a poner cuadriculado. Ahí. Para poder escribir recto. Calculamos entonces el rango. Para calcular el rango hacemos la diferencia entre el mayor de los valores, que dijimos que era el 89, y el menor de los valores. Esto me da 87. Entonces mi rango va a ser 87. Voy a hacerlo en negro para que quede bien ordenadito. Bien, el siguiente paso, el paso 1 ya está. El siguiente paso dice, se determina en forma apropiada el ancho de clase y me da la fórmula para calcular el ancho de clase. Al ancho de clase le llamamos C y la C se calcula haciendo la división entre el rango y el número de clases. Uy, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, segundo paso, calculamos ancho de clase. Para calcular el ancho de clase es la división entre el rango y el número. No sé si al número le da un... No, número de clases no mal escrito. Vamos a escribir nomás número de clases. Según nuestro ejercicio, bueno, nuestro rango ya lo calculamos haciendo la diferencia entre el mayor y el menor. Y el número de clases es esto que me da acá. Me dice, construya la tabla de frecuencias utilizando 5 intervalos de clases. O sea, 5 es el número de clases que yo estoy necesitando. Así que acá lo que tengo que hacer es la división entre el rango, que era 87, y el número de clases, que según lo que me dice mi ejercicio, es 85. Esta división, ¿cuánto sale? 17,4. Sí, 17,4. 4. Entonces, como la teoría nos decía que teníamos que redondear, redondear por, ¿cómo es? Por exceso. ¿Dónde estaba? Acá dice redondeando por exceso el cociente obtenido. Entonces, redondeando por exceso, ¿a qué se va a convertir esto? 18. A 18. Lo redondeamos por exceso. Entonces, nuestro ancho de clase va a ser 18. Acá voy a escribir. Nuestro ancho de clase, que es C, va a ser igual a 18. Hicimos nuestro redondeo por exceso. Tercer paso. Tercer paso dice, se determinan las clases y se calculan las marcas de clase. Bueno, para determinar las clases y las marcas de clases vamos a proceder de la siguiente manera. Tercer paso. Clases y marcas de clase. Bien, para poder determinar las clases y las marcas de clase, lo que vamos a hacer es esta nuestra clase. No sé si acá nos da, no, acá no nos da. Nuestra clase, la C, nuestro ancho de clase que nosotros calculamos, si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de clases o el número de clases que nosotros queremos, 18 por 5, ¿cuánto obtenemos? 90. 90, ok. 90. Bien. Este no es el real. ¿Por qué no es el real? Porque acá nosotros hicimos un redondeo por exceso. Entonces, este es el, digamos, el aproximado nada más. Y yo tengo que ir calculando entonces
la diferencia entre el aproximado y el real, porque nuestro rango real era 87, no era 90. Entonces hacemos la diferencia del aproximado, les voy a escribirlo acá, aproximado, y el real que era 87. La diferencia entre estos dos es de 3 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas clases se van a perder por el camino si yo utilizo esto. No hay problemas con eso. Esto sí tienen que hacerlo, pero no se haga mucho drama. Se pierden, no importa. Quiere decir nomás que en algunas clases van a haber algunas más o algunas menos. Eso es porque no podemos ser exactos como humanos. Bueno, entonces, hallemos el límite inferior y el límite superior. ¿Vale? Estamos a tiempo, 5 minutos. Límite inferior, límite superior. ¿Cómo vamos a calcular el límite inferior y el límite superior? Para poder calcular estos límites, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver por qué nos dice nuestro ejemplo así en términos científicos. Dice, estamos en el paso 3. La diferencia entre el rango de las 5 clases, o sea, el aproximado que yo les dije, y el rango de los datos es de 3 unidades. ¿Qué quiere decir eso? De las que se pierde una unidad por el proceso de agrupación y quedan 2 unidades que repartiremos de igual forma entre el comienzo del primer intervalo y el final del último intervalo. Es la ICA-OPA. Estos 3 que me sobran son los que están, van a estar de más, digamos, porque nosotros vamos a hacer en 90, pero nuestro rango era 87. Estos que me sobraron, yo tengo que poder agruparlo de una manera eficiente. ¿Cómo lo puedo agrupar? En el proceso de agrupación dice se pierde ya una unidad. Cuando nosotros agrupamos todo, se va a perder 1. Y dice quedan 2 unidades. O sea, 2 nomás ya lo que nos va a quedar para poder repartir. Uno lo vamos a llevar al comienzo y el otro lo vamos a llevar al final. Y dice, por tanto, el límite inferior de la primera clase será 2 menos 1 y el límite superior de la última clase será 89 más 1. ¿Por qué se hacen estos cálculos? Se preguntarán ustedes. Para el límite inferior se usa el dato menor y como dijimos que habían 2 que teníamos que repartir, entonces a ese le quitamos 1. Y para el límite superior usamos el dato mayor y como dijimos que quedaba también 1, entonces le agregamos a esto. Fíjense que al inferior se le quita 1 y al superior se le agrega 1. ¿Para qué? Para poder completar exactamente 90, para poder llegar a lo que nosotros calculamos que iba a ser nuestro ancho de clase, nuestro rango aproximado, que no es el rango real, pero lo vamos a agrupar de esa manera. Bueno, entonces para el límite, no quiero escribir todo eso que dice ahí, ya ténganlo en cuenta nomás, eso de que se distribuyen, queda 1, se lleva 1 para el inferior, entonces el dato menor, que era el 2, le restamos 1. Este dato menor. Y esto me queda 1, y al dato mayor, que era, ¿cuánto era el dato mayor? 89, le sumamos 1. Aquí. Esto me va a dar 90. Bueno, chicas, tenemos poco tiempo, así que voy a cortar la reunión. Nos volvemos a conectar con el mismo enlace, ¿está? Dale, profe.